Ella rescató a un hombre hambriento en el bosque, sin saber que era Jesús. Lo que Él le dio a cambio es el milagro más hermoso que verás hoy. Rosa tenía 67 años y vivía sola en una choza de madera y lámina en medio de la Sierra Madre Oriental, en las montañas de Hidalgo, México. Viuda desde hacía 14 años, sin hijos, sin familia cercana, solamente ella, 2 perros callejeros que había recogido, llamados Canelo y Negra, 5 gallinas, una cabra vieja llamada Esperanza y un terreno pequeño que apenas daba para sobrevivir. Aquel martes, 7 de mayo, ella salió a buscar leña en el bosque denso cuando escuchó el gemido débil. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Después otra vez, ayuda, por favor, ayúdame. Rosa encontró al hombre tirado cerca de un arroyo seco, extremadamente delgado, deshidratado. Ojos hundidos, ropa hecha jirones, descalzo, con heridas en los pies. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, señor?, ella preguntó. 40 días, él susurró con voz quebrada. Sin comer, sin beber casi nada, perdido, esperando. Rosa, aunque tenía casi nada, no dudó ni un segundo. Voy a llevarlo a mi casa. Voy a cuidarlo. No sabía que aquel hombre era Jesús, que estaba allí probando si todavía existía amor puro en el mundo, y que en los próximos 7 días todo en su vida cambiaría de formas que el cielo entero presenciaría. Hola, querido hermano, querida hermana. Te agradezco de corazón por estar aquí conmigo en este momento. Si esta historia ya está tocando tu corazón, deja tu like ahora mismo para que más personas puedan recibir este mensaje de transformación. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia que puede cambiar tu vida. Y en los comentarios, cuéntame de qué ciudad o país nos estás viendo. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje. Ahora vamos a continuar con esta historia que cambiará tu forma de ver cómo Dios recompensa el amor genuino y sacrificial. Rosa María Gutiérrez Santos, 67 años, habitante del ejido Piedra Grande, comunidad rural minúscula en medio de la Sierra Madre Oriental, entre Hidalgo y Veracruz, lugar donde la modernidad no había llegado, sin internet, sin teléfono celular, sin electricidad en muchas casas, incluyendo la de ella. Vivía en una choza que había construido con su difunto esposo, Tomás, 45 años atrás, casa de 2 cuartos pequeños y un espacio que servía como cocina, sala y comedor. Paredes de madera carcomida, techo de lámina oxidada con goteras múltiples, piso de tierra apisonada. Fogón de leña improvisado con piedras y una plancha de metal, mesa vieja de madera con 3 patas y una piedra sosteniendo la 4ª esquina, 2 sillas desvencijadas, cama de tablas con colchón de petate que Rosa misma había tejido. El agua venía de un manantial a 400 metros. Rosa caminaba 3 veces al día, cargando 2 cubetas de 10 litros cada una, a los 67 años, con rodillas que crujían con cada paso, con espalda encorvada por décadas de trabajo pesado en el campo, en la milpa, en la cosecha de café en temporada cuando podía encontrar trabajo, luz, velas de cebo que ella misma hacía derritiendo grasa de cuando mataban algún animal en el pueblo, o cuando tenía suerte, una vela de parafina que compraba en la tienda de Don Chuy a 8 kilómetros de camino a pie. Baño, letrina en el patio trasero, hoyo en la tierra con tabla encima sin papel higiénico. Usaba hojas de plátano, o lotes de maíz seco, o lo que encontrara. Comida, lo que la milpa daba. Maíz, frijol, calabaza, quelites, chayotes. Cuando había suerte, huevos de las 5 gallinas, pinta, güera, prieta, colorada y chiquita. Leche de Esperanza, la cabra de 14 años que daba apenas medio litro diario. Carne raramente, cuando algún vecino, y vecinos eran escasos, las casas separadas por kilómetros de cerros y barrancas, mataba un marrano o una res y compartía, tal vez 2 o 3 veces al año. Sal y azúcar eran lujos comprados en pequeñísimas cantidades. 15 pesos el kilo de sal, 22 el de azúcar. Parece barato, pero cuando no tienes ningún ingreso, cada peso pesa como piedra, porque Rosa no tenía ingreso ninguno. Sin pensión, nunca había cotizado al seguro social. Su trabajo era el campo,
informal, sin papeles, sin nada oficial. Tomás tampoco había cotizado, sin pensión por viudez porque no existía registro de matrimonio civil, solo se habían casado por la iglesia hacía casi 50 años, sin programa de apoyo para adultos mayores, porque cuando intentó tramitarlo, le pidieron acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial. No tenía acta de nacimiento, nunca la habían registrado cuando nació. No tenía CURP, no sabía qué era eso. No tenía comprobante de domicilio, porque nunca había llegado luz ni agua ni nada a su nombre. No tenía credencial para votar, porque para sacarla necesitaba acta de nacimiento. Un círculo vicioso de burocracia que la mantenía invisible ante el gobierno, inexistente en los registros oficiales, aunque viviera y respirara y trabajara cada día. Entonces, ¿cómo sobrevivía? ¿Con la milpa, con el trueque, con la bondad ocasional de vecinos que compartían cuando tenían extra, y con fe inquebrantable de que Dios proveía de alguna forma? Siempre había proveído, mínimamente, pero proveía. Rosa se despertaba a las 4:30 de la mañana todos los días, no porque tuviera despertador, no tenía, sino porque el cuerpo de campesina se acostumbra a los ciclos del sol y porque tenía muchísimo trabajo que hacer. Encendía el fuego en el fogón con ocote seco y astillas, calentaba agua en una olla de barro, hacía café de grano tostado que ella misma tostaba cuando podía comprar café, o café de maíz tostado cuando no tenía dinero para el verdadero. Lo tomaba con un pedazo de tortilla de 3 días, dura pero comestible si la calentaba en el comal. Después comenzaba el trabajo, alimentar a las gallinas con maíz quebrado que guardaba en un costal viejo, ordeñar a Esperanza, proceso de 25 minutos porque la cabra era vieja y la leche salía despacio, gota a gota, darles agua a los perros, Canelo y Negra, que ladraban contentos cada mañana al verla, los únicos seres que la saludaban con alegría todos los días. Después, la milpa, limpiar la hierba con azadón de mango gastado, regar cuando la sequía apretaba mucho, cargando agua en cubetas desde el arroyo, cosechar lo que estuviera maduro, reparar la cerca de alambre de púas que los animales salvajes, tejones, mapaches y jabalíes rompían constantemente intentando llegar a la milpa. Todo sola, con herramientas viejas, con manos callosas tan duras como cuero curtido. Y dolía. Dios santo, cómo dolía. Artrosis en las rodillas que hacía que cada paso fuera un pequeño calvario. Hernia de disco que le punzaba la espalda como cuchillos cada vez que se agachaba. Manos deformadas por artritis, dedos torcidos, nudillos hinchados, pero que seguían trabajando porque no tenía alternativa. Pero Rosa no se quejaba, porque ¿quejarse con quién? ¿Con el cielo? Dios escuchaba, ella lo sabía, pero Dios no respondía cambiando la situación inmediatamente. Entonces Rosa aceptaba la cruz que cargaba, como Jesús había cargado la suya, y seguía adelante, paso a paso, día a día. El almuerzo era a las 11 de la mañana. Tortillas que hacía ella misma con maíz nixtamalizado, frijoles negros cocidos con un pedazo de cebolla si tenía, salsa de tomate verde con chile de árbol, del que crecía silvestre cerca de su casa, quelites hervidos, a veces un huevo estrellado, si las gallinas habían puesto esa mañana. Comía sentada en una de las sillas bambas, mirando por la puerta abierta hacia las montañas verdes cubiertas de bosque de niebla, escuchando el canto de las calandrias, de los clarines, pensando en Tomás, en cómo solían comer juntos en esa misma mesa, contándose el día aunque fuera el mismo día de siempre, porque la compañía hacía que todo fuera diferente, mejor, más llevadero. La tarde era más trabajo. Ir al bosque a cortar leña, 2 viajes porque no podía cargar mucho de una sola vez, subir la montaña con un bulto de leña amarrado con mecate a la espalda, respiración agitada, corazón latiendo fuerte, piernas temblando, pero necesario. La leña era el combustible para cocinar, para calentar agua, para sobrevivir las noches frías de la sierra que bajaban hasta 5 grados en invierno. Después, buscar agua en el manantial. 3 viajes, 400 metros cada uno, ida y vuelta, con 2 cubetas de 10 litros.
2.400 metros en total. Rodillas suplicando piedad, espalda gritando por descanso. La cena era a las 6 de la tarde, antes de que oscureciera por completo, porque las velas eran preciosas y no las gastaba sin necesidad. Misma comida que en el almuerzo, tortillas, frijoles, salsa, y si quedaban quelites, los comía. Después se sentaba en una piedra afuera de su casa, mirando la sierra, las montañas envueltas en niebla, el cielo inmenso lleno de más estrellas de las que la gente de la ciudad jamás ve, y hablaba con Dios en voz alta porque la soledad era tan profunda que escuchar su propia voz era un consuelo pequeño pero real. Señor, gracias por un día más, decía, por la comida poca pero suficiente, por el techo con goteras pero que me cubre, por la fuerza poca pero que alcanza para trabajar, gracias. Y si puedes, Señor, no que te esté pidiendo mucho, pero si puedes mandar visita, alguien con quien platicar, porque la soledad pesa, Señor, pesa tanto que a veces siento que me va a aplastar. Después dormía a las 7:30 porque no había más nada que hacer, y el cuerpo quebrado pedía descanso. Y se repetía todo de nuevo, todo el día, todos los días, todo el mes, todos los meses, todo el año, todos los años, por 14 años, desde que Tomás muriera. Rosa no había nacido en la sierra. Nació en un pueblo pequeño, Tlanchinol, Hidalgo. Familia pobre, padre campesino, madre vendedora de tamales en el mercado, 9 hijos. Rosa era la sexta. Estudió hasta tercero de primaria. Después tuvo que trabajar porque la familia necesitaba. Trabajó en casas de gente con dinero en Pachuca, limpiando, lavando ropa, cuidando niños, por 50 pesos a la semana en esa época, en los años 70. A los 18 años conoció a Tomás, campesino también, pobre también, pero trabajador, honesto, de buen corazón. Se casaron sin fiesta grande, sin vestido blanco, solo una misa sencilla y una promesa delante de Dios y del Padre Abundio que los casó. Intentaron tener hijos durante 20 años. Rosa quedó embarazada 5 veces. Perdió a todos. Abortos espontáneos, uno tras otro. El médico, cuando finalmente pudieron pagar una consulta en la clínica del Seguro Social en Huejutla, dijo: «Su útero no puede sostener un embarazo, no tendrá hijos, lo siento». Y no tuvo. Y dolió profundamente, porque en esa cultura, en ese tiempo, una mujer sin hijos era incompleta, era un fracaso, era objeto de lástima y de murmuraciones. Pero Tomás nunca la culpó. «Dios así lo quiso, Rosa, y tú eres suficiente para mí», le decía abrazándola cuando ella lloraba por las noches, sintiéndose vacía, inútil, rota. Compraron el terreno en la sierra, barato porque era lejísimos, aislado, difícil. Construyeron la casa con sus propias manos, cortando árboles, arrastrando madera, clavando tabla por tabla. Sembraron la milpa, criaron animales, vivieron simple pero juntos. Y fueron felices, no ricos, no cómodos, pero felices porque se tenían el uno al otro. Hasta que Tomás, a los 65 años, tuvo un infarto masivo, súbito, mortal. Cayó en la milpa mientras cortaba maíz. Rosa lo encontró horas después, ya frío, con ojos abiertos mirando al cielo. Ella gritó tan fuerte que los perros aullaron con ella. Lo enterraron en el panteón de la comunidad con ayuda de 4 vecinos. Sin ataúd porque el ataúd costaba 3,000 pesos. Sin lápida, solo una cruz de madera que don Fermín hizo. Y Rosa quedó sola a los 53 años, en la casa que construyó con él, en la milpa que sembraron juntos, en la vida que vivieron juntos. Los vecinos le dijeron: «Véngase al pueblo, doña Rosa. No se quede aquí solita. ¿Qué tal si se enferma? ¿Qué tal si le pasa algo?». Pero Rosa se negó. «Tomás está aquí, enterrado aquí cerca. La casa que hicimos está aquí. No voy a abandonarlo». Entonces se quedó. Por 14 años. Sobreviviendo, trabajando, envejeciendo. Sola pero nunca amargada, nunca endurecida. Solo cansada. Muy cansada y solitaria. Inmensamente solitaria. Los vecinos más cercanos, don Fermín y doña Chole, vivían a 3 kilómetros de distancia, al otro lado de la barranca,
Visitaban ocasionalmente, llevando noticias, compartiendo comida cuando tenían extra, un pedazo de piloncillo, un poco de manteca, unos jitomates. Pero días, semanas pasaban sin que Rosa viera un rostro humano. Solo las gallinas, la cabra, los perros, las montañas, el cielo. Y Rosa lidiaba con eso, conversando con Dios constantemente. Él era su compañía, su amigo, su familia. Señor, hoy llovió mucho. La milpa está enlodada, pero sé que tú sabes lo que haces. Si llueve, es porque necesita llover. Señor, Esperanza está enferma. No sé si va a aguantar. Si te la llevas, acepto tu voluntad, pero te pido por favor que la dejes un tiempo más. Necesito su leche. Señor, las rodillas me duelen tanto que apenas puedo caminar, pero sé que tú me das fuerza. Entonces voy a seguir porque tú nunca abandonas a los tuyos. Fe inquebrantable, simple, pura, sin teología compleja, sin doctrinas complicadas, solo confianza absoluta. Dios estaba allí, Dios cuidaba, Dios era suficiente. Y así Rosa vivió hasta ese martes, 7 de mayo, el día que todo cambiaría. El martes comenzó normal. Rosa se despertó a las 4:30. Rutina usual. Encender el fuego, hacer café, alimentar a los animales, ordeñar a Esperanza, trabajar en la milpa. Pero a las 2 de la tarde, revisó la leña y se dio cuenta de que no le quedaba casi nada. Necesitaba más. El fogón no funcionaba sin leña, y la noche se pondría fría. Mayo en la sierra todavía trae noches heladas. Agarró su morral viejo, su machete oxidado, un mecate para amarrar la leña, y caminó hacia el bosque. No el bosque lejano, sino una sección densa, a unos 600 metros de su casa, donde los árboles caídos proporcionaban leña seca perfecta. Caminó despacio, rodillas quejándose con cada paso, espalda protestando, pero determinada. Llegó al lugar usual, comenzó a juntar ramas secas, cortándolas con el machete en tamaños manejables, apilándolas para amarrarlas después. Y entonces escuchó el gemido, débil, casi imperceptible, como un susurro en el viento. Rosa se detuvo. —¿Hay alguien ahí? —gritó. Silencio. Solo el viento entre las hojas, el canto lejano de un pájaro carpintero. Continuó trabajando. Debe ser un animal, pensó, un tejón herido, un mapache. Pero lo escuchó de nuevo. No era animal, era humano. —Ayuda, por favor, ayúdame. Voz de hombre, débil, desesperada, agonizante. Rosa soltó la leña. Siguió el sonido a través de arbustos espinosos que le arañaron los brazos, bajando una pendiente resbalosa hasta un arroyo que estaba completamente seco por la temporada de estiaje. Y lo vio. Un hombre tirado, recostado contra una piedra grande, inmóvil excepto por su pecho que subía y bajaba levemente. Rosa se acercó, cautelosa al principio porque nunca se sabe, pero cuando llegó cerca, vio claramente que no era una amenaza, era una víctima. Hombre de aproximadamente 33 años, cabello castaño oscuro largo hasta los hombros, sucio, enredado con hojas y ramitas. Barba crecida, sucia, rostro extremadamente delgado, no delgado normal, sino consumido, como si la piel se hubiera pegado directamente a los huesos. Pómulos salientes, ojos hundidos en las cuencas, labios agrietados sangrando, ropa hecha jirones, pantalón que alguna vez fue de mezclilla, ahora rasgado en las rodillas, sucio con tierra, lodo y sangre seca, camisa que alguna vez fue blanca, ahora café de mugre, rota en varios lugares, sin zapatos, pies descalzos cortados por piedras y espinas, sangrando, infectados, cuerpo extremadamente delgado, costillas visibles sobresaliendo de la piel, brazos delgados como palos, piernas con heridas abiertas, rasguños profundos, moretones viejos y nuevos. Dios mío, Rosa susurró, santiguándose instintivamente. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, señor? El hombre abrió los ojos despacio, ojos color café profundo, que a pesar de estar hundidos, cargaban algo extraño. Paz. ¿Cómo alguien en ese estado tenía paz en la mirada? 40 días, él susurró con voz rasposa,
garganta demasiado seca, 40 días sin comer, casi sin beber. Ayuno. ¿Ayuno? ¿Por qué? ¿Cómo llegó aquí? Vine a caminar, a orar, a buscar soledad con el Padre, pero me perdí en estas montañas y decidí ayunar 40 días. Como Moisés, como Elías, como... Se detuvo, demasiado débil para continuar. Rosa no entendía. Un ayuno de 40 días a propósito, voluntariamente. ¿Quién haría eso? Pero no era momento de preguntas, era momento de actuar. Usted necesita ayuda, señor, ahora mismo. Voy a llevarlo a mi casa. No, no necesito, puedo... Trató de levantarse. Cayó inmediatamente, sin fuerza ninguna en las piernas. No puede, Rosa dijo firmemente, y va a aceptar mi ayuda porque si no, se va a morir aquí. El hombre la miró estudiándola como si viera más allá de su apariencia física, como si viera su alma, su corazón, su esencia. ¿Por qué me ayudaría? No me conoce. Puedo ser peligroso, loco, un criminal. Puede ser, Rosa respondió, pero también puede ser un hijo de Dios que necesita ayuda, y yo elijo creer en lo segundo, porque es lo que Jesús haría. Algo cambió en los ojos del hombre. Lágrimas, no de dolor físico, sino de algo más profundo, algo espiritual. Gracias, susurró. Gracias, hermana. Rosa evaluó la situación. El hombre pesaba quizás 45 kilos, puro hueso y pellejo. Ella pesaba 52 kilos. No podría cargarlo, pero podría apoyarlo. Deme su brazo. Se va a apoyar en mí. Vamos a ir despacio, muy despacio. Mi casa está como a 600 metros. ¿Puede intentarlo? Voy a intentar. Rosa lo ayudó a ponerse de pie. El hombre se tambaleó. Casi cae de nuevo, pero Rosa lo sostuvo con fuerza sorprendente para alguien de su edad y tamaño. Colocó el brazo de él sobre sus hombros, su brazo libre sosteniendo la cintura de él, y comenzaron, paso por paso, cada paso un esfuerzo monumental para ambos, él demasiado débil, ella demasiado vieja, pero continuaron porque Rosa no se rendía, nunca se había rendido en nada en su vida, no comenzaría ahora. Tomó una hora, el trayecto que normalmente tomaba 15 minutos, parando cada 30 metros, respirando, recuperándose. El hombre cayó 3 veces. Rosa lo levantó cada vez con fuerza, que no sabía que tenía, con determinación que venía de algún lugar más allá de su cuerpo físico. Ya casi llegamos, señor, solo un poquito más, ya merito, aguante. Finalmente llegaron a la casa pequeña, humilde, pobre, pero un refugio, un santuario. Rosa lo llevó directo al cuarto, a su propia cama, la única que tenía. Acuéstese aquí. Voy a traer agua, comida. Voy a curar esas heridas. Volvió a la cocina con manos temblando. No de miedo, sino de adrenalina y esfuerzo. Encendió fuego con manos temblorosas. Puso una olla con agua a hervir. Agarró un trapo limpio, sal, hojas de árnica que usaba para infusiones medicinales. Regresó con un jarro de agua. Tome pero despacio, muy despacito. Si toma rápido va a vomitar. El hombre obedeció. Pequeños sorbos, agua bajando por garganta seca durante quién sabe cuánto tiempo. Despacio, Rosa repitió. Su cuerpo necesita acostumbrarse de nuevo. Él bebió tal vez 100 mililitros, después paró, suficiente por ahora. Rosa comenzó a limpiar las heridas, pies cortados, piernas raspadas, brazos con rasguños. Cada toque gentil, cuidadoso, como si estuviera tratando a su propio hijo, el hijo que nunca tuvo. Va a doler, perdón. Lavó con agua tibia, pasó sal para desinfectar. El hombre gimió, pero no se quejó. ¿Quién es usted?, Rosa preguntó mientras trabajaba. Llámeme Emanuel. ¿Y por qué estaba en el bosque? Ayunando 40 días, eso no es normal, señor. Estaba buscando, probando, esperando. ¿Buscando qué? Amor verdadero, amor sacrificial, amor sin expectativa de retorno, amor como el que Dios tiene por la humanidad. Quería ver si todavía existía en el mundo. ¿Y encontró lo que buscaba? Sí, Emanuel dijo mirándola directamente a los ojos. Usted lo probó. Usted demostró que todavía existe.
Rosa se detuvo, lo miró confundida. No entiendo. Lo entenderá a su tiempo. Por ahora, gracias por salvarme, por cuidarme, por amarme sin siquiera conocerme. Rosa terminó los curaciones. Ahora comida, pero poquito, muy poquito. Su estómago no aguanta después de tanto tiempo. Hizo un caldo simple, agua, sal, un pedacito de calabaza cocida y machacada hasta hacerla puré. Lo trajo en un jarro, algunas cucharadas, no más, aunque quiera más. Emanuel comió despacio. Cada cucharada saboreada, no solo como comida, sino como amor manifestado en forma física. Después de 6 cucharadas se detuvo. Suficiente. Perfecto. Ahora duerma. Su cuerpo necesita sanar. Voy a estar aquí cerca. Si necesita algo, me llama. ¿Dónde va a dormir usted? En la sala, en el suelo, no es problema. No, esta es su cama. Yo duermo en el suelo. Usted está muy delgada, señora, la cama no hace mucha diferencia. Quédese, descanse. Mañana platicamos más. Emanuel la miró con gratitud tan profunda que parecía llenar el cuarto entero. Usted es una mujer bendita, Rosa. ¿Cómo sabe mi nombre? No se lo dije. Emanuel sonrió pequeño, misterioso. La conozco desde hace mucho tiempo. Y cerró los ojos y durmió por primera vez en 40 días. Sueño profundo, sanador, milagroso. El primer día de Emanuel en la casa fue recuperación básica. Durmió 20 horas despertando solo para pequeños sorbos de agua y algunas cucharadas de caldo. Rosa no salió de la casa, no fue a la milpa, no fue por leña adicional, solo se quedó vigilando, asegurándose de que respiraba, de que no empeoraba, orando constantemente. Señor, no sé quién es este hombre, pero tú me lo mandaste, o me mandaste a mí hacia él. De cualquier forma, ayúdame a sanarlo. Dame sabiduría para cuidarlo bien. En el segundo día, Emanuel logró sentarse. Comer más. Tortillas suaves remojadas en caldo, frijoles machacados, un huevo cocido. Esto está delicioso, él dijo. Es simple, pobre, no tengo mucho. Tiene amor, Rosa, y el amor es el condimento que convierte cualquier comida en un banquete. Platicaron. Rosa preguntó sobre su familia, su vida, su historia. No tengo casa, Emanuel dijo. No tengo familia tradicional. Mi familia es toda la humanidad, cada persona que encuentro. Pero ¿dónde vive? ¿Dónde soy necesario? Camino, ayudo, sirvo, y Dios provee. Y este ayuno de 40 días, preparación para lo que viene, y prueba para ver si la humanidad todavía tiene compasión. Y usted probó que sí la tiene. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, Rosa. Muchos habrían pasado de largo. Habrían pensado, no es mi problema, puede ser peligroso, no tengo recursos. Pero usted no pensó eso. Solo pensó, alguien necesita ayuda, voy a ayudar. Eso es raro, precioso, santo. Rosa se quedó sin palabras. Un elogio sincero era algo que no recibía desde hacía años, décadas. En el tercer día, Emanuel logró caminar despacio, apoyado, pero insistió en ayudar. Déjeme hacer algo. No puedo solo recibir. Necesita recuperarse. Me recupero mejor si trabajo. La mente ociosa se pudre. Deme algo ligero, por favor. Entonces Rosa lo puso a desgranar maíz sentado, trabajo liviano, y mientras trabajaba, Emanuel preguntó sobre la vida de ella. Y Rosa contó todo. Infancia pobre, matrimonio feliz, intentos de tener hijos, las pérdidas, la muerte de Tomás, 14 años sola. Y lloró. No lo planeaba, pero las lágrimas vinieron porque alguien estaba escuchando, realmente escuchando con atención completa, sin interrumpir, sin juzgar. Emanuel no la interrumpió, no ofreció clichés vacíos, solo escuchó con presencia total, absoluta. Y cuando ella terminó, él dijo, «Usted ha sufrido mucho más que la mayoría, y aún así ha mantenido su corazón tierno, no lo endureció, no se amargó. Eso es un milagro. Yo solo confío en Dios», Rosa dijo limpiándose las lágrimas. «Él nunca me ha abandonado». Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Usted conoce la Biblia. Mucho. Y usted vive la Biblia sin saber todos los versículos, solo viviendo los principios. Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Usted hizo todo eso, y ni siquiera sabía que era un mandamiento. Solo hice lo que el corazón me dictó. Exactamente. Y Dios escribió su ley en su corazón. Romanos 2:15. En el cuarto día, Emanuel estaba significativamente mejor. Peso regresando, color volviendo a su rostro, fuerza retornando a sus extremidades, e insistió en ayudar más. Alimentar a las gallinas, ordeñar a Esperanza, ir por agua al manantial. No tiene que hacerlo. Quiero hacerlo, Rosa. Usted me salvó, me alimentó, me dio techo. Lo mínimo que puedo hacer es ayudar. Entonces ella lo dejó, y Emanuel trabajó no como huésped obligado, sino como hijo voluntario, con alegría, con gratitud. Y una transformación sucedió, no solo en su cuerpo, sino en la casa, en la atmósfera. La casa que había estado en silencio por 14 años, ahora tenía conversaciones, risas, compañerismo. Rosa, que solo hablaba con Dios y ocasionalmente con los animales, ahora tenía un ser humano con quien conversar, y la diferencia era profunda, significativa, sanadora. ¿Sabe qué? Ella dijo una noche mientras cenaban tortillas con frijoles. Había olvidado lo bueno que es tener compañía. Los humanos fueron creados para comunidad, Rosa. Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Se aplica a las mujeres también, especialmente a las mujeres también. En el quinto día, Emanuel comenzó a reparar cosas. La cerca rota alrededor de la milpa, las láminas sueltas del techo, la pata coja de la mesa, la puerta que no cerraba bien. Rosa protestó. No tiene que hacer todo eso. Ya ha hecho tanto. Voy a hacer más porque estas cosas necesitan hacerse, y usted no puede hacerlas sola, y no debería tener que hacerlas sola. Pero siempre lo he hecho sola. Nunca debió haberlo hecho sola, Rosa. Dios no la creó para cargar el peso sola. La creó para comunidad, para apoyo, para ayuda mutua. Emanuel trabajó todo el día, y Rosa notó algo. Era extremadamente hábil con las manos, como si hubiera hecho esto toda su vida. ¿Usted es carpintero?, preguntó. Soy, siempre lo he sido. Trabajo con madera, con construcción, con restauración. Es la profesión de mi familia. ¿Su papá era carpintero? Sí, el mejor carpintero que jamás existió. En el sexto día, algo cambió. Emanuel se volvió diferente, no físicamente sino espiritualmente. Oraba más largamente, en voz baja, en un idioma que Rosa no reconocía pero que sonaba hermoso, sagrado, celestial. Y cuando terminaba de orar, tenía lágrimas en los ojos. ¿Está todo bien?, Rosa preguntó preocupada. Está todo perfecto. Solo estoy hablando con el Padre sobre usted, sobre lo que viene. ¿Qué viene? Bendición, recompensa, transformación, porque usted dio todo sin esperar nada, y eso nunca queda sin respuesta. No quiero recompensa, solo hice lo correcto, lo sé, y es exactamente por eso que la recibirá. Lucas 6:38. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida y desbordante se les dará. ¿Qué significa eso? Significa que la generosidad es semilla, y Dios multiplica las semillas plantadas en fe. Rosa no entendió completamente, pero sintió que algo sucedería, algo grande, algo que cambiaría todo. En el séptimo día, Emanuel estaba completamente recuperado. Peso normal, fuerza normal, ojos brillantes, sonrisa radiante. Está bien, Rosa dijo aliviada. Gracias a Dios. Gracias a usted, instrumento de Dios, manos y pies de Cristo en la tierra. Entonces, ¿se va a ir? La pregunta salió triste porque la soledad volvería, el silencio regresaría. Tengo que irme, Emanuel dijo gentilmente. Tengo trabajo que hacer, otros lugares, otras personas que necesitan ayuda. Entiendo y gracias por la compañía. Fue muy bueno tener a alguien aquí. No se acaba porque voy a dejar regalos, 3 regalos que cambiarán todo. ¿Qué regalos? No necesito nada.
No son físicos, son espirituales y prácticos y eternos. Emanuel le pidió a Rosa que se sentara en la silla de madera. Él se quedó de pie frente a ella. Primer regalo, dijo. Sanidad. ¿Sanidad? No estoy enferma. Su cuerpo está enfermo, Rosa. Artrosis, hernia de disco, artritis, dolores que ha cargado durante años, décadas, que hacen cada día un sufrimiento. ¿Cómo sabe eso? Sé todo, y vine a sanar. Colocó sus manos sobre las rodillas de ella. Rosa sintió calor intenso, penetrante. No quemaba, sino que sanaba, curaba desde adentro. Y el dolor con el que había vivido durante 20 años, con el que se despertaba cada mañana, desapareció. Mis rodillas, ella susurró, moviéndolas, probándolas. No duelen para nada. Ahora la espalda, Emanuel dijo colocando manos sobre su columna encorvada. Mismo calor, mismo poder. Y la columna que había estado encorvada por décadas de trabajo pesado se enderezó, no completamente porque ella todavía tenía 67 años, pero significativamente. ¿Y las manos?, dijo, tomando las manos deformadas de ella. La artritis que había hecho que sus dedos se torcieran, que causaba dolor constante, disminuyó. Hinchazón reduciéndose, movimiento retornando. Rosa tenía lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo? ¿Cómo hizo esto? Porque puedo, porque siempre he podido. Marcos 16:18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Pero quién es usted? De verdad, ¿quién es? Usted sabe quién soy, Rosa. En el fondo de su corazón siempre lo supo. Jesús, Rosa susurró. No era pregunta, era reconocimiento. Usted es Jesús, soy yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué vino a mí? ¿Por qué me recibió sin saber? Solo amando. Y la fe que recibe al extraño, recibe a Dios. Hebreos 13:2. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Usted hospedó más que un ángel, Rosa. Hospedó a Cristo. Rosa cayó de rodillas. Perdóneme, no sabía. Si hubiera sabido habría hecho diferente. Habría dado más. Habría sido más amable. Habría hecho diferente. Exactamente igual. Y por eso recibirá recompensa, porque no ayudó esperando recompensa. Ayudó porque ama. Levántese. No necesita arrodillarse. No soy rey distante. Soy hermano, amigo. Rosa se levantó todavía temblando, todavía procesando la enormidad de lo que estaba sucediendo. Segundo regalo, Jesús dijo, provisión. ¿Provisión? Usted vive en el límite, Rosa, cada día preocupándose si habrá comida, si habrá para las necesidades básicas. Y no debería ser así. Mateo 6:26. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Usted tiene valor inconmensurable, Rosa. Y voy a proveer. Mire y verá. Empezando hoy mismo. En un rato vendrán don Fermín y doña Chole trayendo noticias y ayuda. Será el comienzo. ¿El comienzo de qué? Del renacer de la comunidad, de la iglesia despertada, de vida abundante. No riqueza, pero suficiencia, más que suficiencia. Tercer regalo, Jesús continuó. Propósito. ¿Propósito? Usted ha vivido pensando que la vida era solo sobrevivir, trabajar, sobrevivir, morir. Pero no es así. Fue creada con un propósito único, específico y ahora lo cumplirá. ¿Qué propósito? Madre espiritual de esta comunidad, usted que nunca tuvo hijos biológicos tendrá docenas de hijos espirituales. Va a nutrir, enseñar, amar, y a través de usted muchos conocerán el amor de Dios. Pero yo no sé nada, no estudié, apenas sé leer. No necesita saber teología, necesita saber amar, y usted es experta en eso. Su vida es el sermón, su bondad es el evangelio, su generosidad es la prueba de que Dios existe, y ahora lo vivirá intencionalmente. Esta casa se convertirá en lugar de encuentro, de oración, de enseñanza, de comunión, y yo proveeré los recursos, siempre suficientes, siempre abundantes. Rosa estaba abrumada. 3 regalos inmensos, sanidad, provisión, propósito.
No merezco esto. Nadie merece nada, Rosa. Pero usted recibió porque la gracia no se merece. Se da libremente, abundantemente, a quien tiene corazón abierto. Tocaron la puerta. «Doña Rosa, ¿está ahí?» Don Fermín llamó. Jesús sonrió. «Comienza. Abra la puerta. Reciba las noticias». Rosa abrió la puerta. Don Fermín y doña Chole entraron, sorprendidos de ver a un hombre desconocido en la casa. «¿Quién es?», doña Chole preguntó. «Emanuel», Rosa dijo. «Lo encontré en el bosque perdido. Lo cuidé. Ahora está mejor». «Buenos días», Jesús dijo. «Rosa me salvó la vida y estaré eternamente agradecido». Don Fermín estudió a Jesús, algo familiar en él, pero no podía identificar qué. «Venimos a traer noticias», doña Chole dijo. «El gobierno finalmente aprobó el proyecto. Van a traer carretera hasta aquí, electricidad, agua entubada para todas las casas del ejido Piedra Grande». «¿Qué?», Rosa casi gritó. «Pero hemos pedido eso por años. Siempre dijeron que no. Pues ahora dijeron que sí. La obra empieza el próximo mes. Y hay más. Programa social nuevo. 3,000 pesos mensuales para cada adulto mayor rural. Usted califica, doña Rosa». Rosa estaba aturdida. Electricidad, agua, dinero mensual. Cosas que nunca pensó tener. Miró a Jesús, él asintió. «Segundo regalo. Provisión». «Y hay más todavía», don Fermín dijo. «La capilla va a reabrir. Estuvo cerrada 6 años, pero llegó un padre nuevo, el padre Miguel. Quiere empezar misas de nuevo, y preguntó si conocíamos a alguien que pudiera ayudar, organizar, acoger a la gente». «Pensamos en usted, doña Rosa», doña Chole dijo. «Siempre ha tenido corazón generoso». Rosa miró a Jesús otra vez. Él sonrió. «Tercer regalo. Propósito. Yo acepto ayudar en la capilla, hacer lo que pueda». «Perfecto», doña Chole dijo. «El padre Miguel quiere conocerla mañana». «¿Puede?» «Puedo». La pareja se fue, pero no antes de que doña Chole susurrara. «Ese hombre, Emanuel, hay algo diferente en él. Sus ojos, como si no sé, como si fueran especiales». Rosa sonrió. «Es muy especial». Jesús se quedó hasta el atardecer, preparando a Rosa, enseñando, alentando. «Cuando el padre Miguel venga, cuéntale la historia, cómo me encontró, cuidó y lo que pasó. No escondas nada. Comparte. Pero van a pensar que estoy loca. Algunos lo pensarán, otros verán la verdad. Y la verdad cambiará vidas. La capilla crecerá, no grande en número sino profunda en fe. Personas vendrán quebradas, lastimadas, y usted las nutrirá con comida, palabras, amor. Y yo proveeré. La milpa producirá más, esperanza dará más leche, las gallinas pondrán más huevos, no milagrosamente sino consistentemente, suficiente para compartir, y otros ayudarán. La comunidad se unirá como debería haber sido siempre. ¿Y usted se va? Sí, pero volveré. No sé cuándo, pero volveré para revisar, celebrar, alentar, y hasta entonces habito en usted, el Espíritu Santo, guiando, enseñando, consolando. Nunca está sola, Rosa, nunca más». Jesús se levantó, caminó hacia la puerta. Rosa lo siguió. En el horizonte el sol desaparecía detrás de las montañas, el cielo pintado de naranja, rosa, morado. «Recuerde, Rosa, usted no me salvó. Yo no necesitaba ser salvado, pero usted me recibió y eso hizo toda la diferencia». Mateo 25:40. «Cuando lo hicieron con uno de los más pequeños de estos mis hermanos, conmigo lo hicieron. Usted lo hizo conmigo, y la recompensa es eterna». Besó su frente, bendición, sello, promesa, y caminó bajando el camino, desapareciendo en una curva, dejando a Rosa en la puerta. Pero no sola porque alguien habitaba dentro de ella. Presencia no vista, pero sentida, real, constante, amorosa. Y Rosa, por primera vez en 14 años, no se sintió solitaria porque nunca más lo estaría. Los cambios comenzaron inmediatamente y dramáticamente. Al día siguiente llegó el padre Miguel. Padre Miguel Ángel Sánchez, 35 años, recién asignado a la parroquia, que cubría 5 comunidades rurales incluyendo Piedra Grande. Rosa le contó la historia completa,
todo, encontrar al hombre en el bosque, cuidarlo 7 días, la revelación de que era Jesús, los 3 regalos. El padre Miguel escuchó sin interrumpir. Después dijo: «Doña Rosa, creo completamente porque veo los frutos, su sanidad, la provisión que viene, el propósito brillando en sus ojos, y quiero que comparta este testimonio en la misa para inspirar a otros». La primera misa fue el domingo siguiente en la capillita que había estado cerrada 6 años. Pequeña, rústica, bancos de madera, sin electricidad todavía, pero limpia, lista, abierta. Asistieron 27 personas, más de lo esperado en una comunidad tan pequeña y dispersa. Y Rosa dio su testimonio con voz temblando al principio, pero volviéndose más firme. «Encontré a un hombre en el bosque, perdido, hambriento, 40 días sin comer. Y lo cuidé porque Jesús dijo: «Tuve hambre y me diste de comer». Y descubrí que ese hombre era Jesús, literalmente. Y me sanó, me dio provisión, me dio propósito. Y estoy aquí para servir a ustedes, a la comunidad, a la iglesia con lo que tengo, que ahora es más que antes». Hubo silencio. Algunas personas escépticas, otras conmovidas hasta las lágrimas. Doña Chole se levantó. «Yo vi a Doña Rosa antes y después, y está diferente. Más joven, más fuerte, más iluminada. Algo pasó y elijo creerle». Don Fermín también se levantó. Y las obras empezaron, la carretera, la electricidad, la ayuda social, todo de una vez. No es coincidencia, es Dios. Que otros comenzaron a compartir necesidades, dolores, dificultades que habían guardado por años. Y Rosa, con corazón lleno de amor recibido y queriendo dar, ofreció: «Vengan a mi casa los jueves por la noche, para orar, para tomar café, para platicar. Todos bienvenidos». El primer jueves por la noche llegaron 18 personas. Rosa había preparado café de verdad con el dinero de la ayuda social que acababa de recibir, pan dulce que había comprado en el pueblo. Y oraron juntos por necesidades, por agradecimientos, por sanidades. Y pequeños milagros comenzaron, no grandes y espectaculares, sino sutiles y reales. Doña Petra, 68 años, artritis severa en las manos. Rosa oró por ella, puso manos sobre las de Doña Petra, como Jesús había hecho con ella. Y Doña Petra sintió calor y el dolor disminuyó significativamente. Don Goyo, 62, deprimido desde la muerte de su esposa, 2 años atrás. Rosa lo abrazó, lo consoló con palabras sencillas pero profundas, y él lloró por primera vez en 2 años y comenzó a sanar emocionalmente. La joven Lupita, 19, embarazada sin esposo, avergonzada, la comunidad murmuraba, juzgaba. Rosa la acogió. «Estás amada, mija. Ese bebé es una bendición, y no estás sola. Vamos a ayudarte». Y la comunidad cambió su actitud, siguiendo el ejemplo de Rosa, de juicio a acogida, de crítica a amor. La capilla creció, no numéricamente explosivo, sino cualitativamente profundo. 30 personas, después 40, después 55, en una comunidad de apenas 250 habitantes, dispersos en kilómetros de montañas. El padre Miguel predicaba, Rosa pastoreaba. Combinación perfecta. Las obras llegaron como prometido. Carretera pavimentada conectando Piedra Grande con el camino principal. Electricidad con postes y cables llegando a cada casa. Agua entubada desde un manantial grande en la montaña alta, con tanque de almacenamiento y distribución. La casa de Rosa se transformó. Luz eléctrica con un foco en cada cuarto. Refrigerador pequeño pero funcional. Estufa de gas con 2 quemadores. Baño interior con taza de cerámica y regadera. No lujo pero dignidad. Y Rosa usó todo esto no para comodidad egoísta, sino para servir mejor. El refrigerador almacenaba comida para compartir con quien necesitara. La estufa cocinaba para multitudes en los jueves de oración. El baño permitía higiene adecuada. La milpa produjo abundantemente ese año, no milagrosamente sino consistentemente por encima de lo normal. Suficiente para comer y vender el excedente. Esperanza, la cabra de 14 años que debería haber muerto hacía tiempo, vivió 4 años más.
dando 2 litros de leche diaria, cuadruplicando su producción anterior. Las gallinas ponían consistentemente 2 o 3 huevos diarios en total. Rosa vendía huevos, leche, verduras en el mercado del pueblo. Un pequeño negocio se formó. Ingreso de 3,000 pesos mensuales de la ayuda social, más aproximadamente 1,500 de ventas. Por primera vez en su vida, Rosa tenía más que suficiente y compartía generosamente. Una familia joven sin comida, Rosa llevaba tortillas, frijoles, verduras. Un anciano enfermo sin transporte al doctor, Rosa organizaba que alguien con camioneta lo llevara, pagando la gasolina. Un niño sin ropa para la escuela, Rosa cosía o compraba con su dinero. Se convirtió en la madre de toda la comunidad. El padre Miguel se casó con Gabriela, 30 años, enfermera, que vino a vivir a Piedra Grande. Estableció una pequeña clínica en un cuarto donado por la comunidad, atendiendo gratuitamente. Y Rosa ayudaba, no médicamente sino espiritualmente, orando con los pacientes, consolando, amando. Sanidades sucedieron, algunas médicas explicables, algunas espirituales, algunas misteriosas e inexplicables pero reales, innegables. Y la fama se esparció. Doña Rosa de Piedra Grande, mujer de fe, milagros suceden allí. Personas llegaban de comunidades vecinas, de pueblos cercanos, incluso de ciudades, buscando oración, sanidad, esperanza. Y Rosa recibía a todos, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, católicos y protestantes. No discriminaba, solo amaba. 3 años después del encuentro con Jesús, Rosa era irreconocible. Físicamente más joven en apariencia. No tenía 67, sino que parecía tener 55, con vitalidad, energía, alegría que la hacían brillar. Espiritualmente madura, profunda, sabia, no por estudio teológico formal, sino por intimidad con Dios forjada en años de soledad, convertida en comunión. Socialmente amada, respetada, buscada, no temida ni ignorada, sino celebrada. Y ella atribuía todo a una cosa. Jesús, todo lo que tengo, todo lo que soy, es porque Él vino y yo lo recibí sin saber que era Él, solo amando. En el 5º aniversario del encuentro, Rosa estaba en la milpa cosechando calabazas cuando vio a un hombre caminando por el sendero. El mismo hombre, la misma ropa sencilla, la misma mirada penetrante. Jesús. Ella soltó la canasta, corrió, algo que no hacía desde hacía años, pero ahora podía porque estaba sanada, y lo abrazó. Regresaste. Prometí que lo haría, y cumplo mis promesas. Entre, por favor, vea lo que ha pasado, todo lo que usted hizo. Jesús entró, vio la casa transformada, simple todavía, pero digna, funcional, amorosa. Vio el refrigerador lleno, no de lujos, sino de necesidades y sobras para compartir. Vio la foto de él que un artista local había pintado basado en la descripción de Rosa, colgada en la pared principal. Puse su retrato ahí para recordar siempre. No necesita una imagen para recordar, Rosa. Yo vivo en usted. Lo sé, pero me gusta, me consuela. Se sentaron, tomaron café con pan dulce, y Rosa le contó todo. La capilla renovada, 55 miembros regulares, misas vibrantes, comunidad unida, vidas transformadas, personas sanadas, familias restauradas. Jesús escuchó con sonrisa orgullosa. Lo hiciste bien, Rosa, muy bien, fielmente. No hice nada, solo obedecí y amé. Exactamente. Y eso es todo lo que pido. Obediencia amorosa, no ritual religioso vacío, sino amor práctico demostrado. Y la recompensa es eterna, no solo aquí, sino allá, cuando venga a buscar a mi iglesia. ¿Y cuándo vendrá? No sé el día ni la hora, Mateo 24:36, pero sé que será glorioso y usted estará lista. ¿Cómo sabe? Porque está viviendo lista, viviendo amorosa, generosa, fiel, y eso es estar lista. Jesús se quedó 4 días esta vez, enseñando más, sanando a otros en la comunidad, bendiciendo más. En el 4.º día reunió a toda la capilla, 55 personas apretadas en el espacio pequeño.
algunos de pie porque no había suficientes bancos, y enseñó, no parábolas complicadas, sino verdades simples y profundas. Rosa hospedó a un extraño, y el extraño era yo. Mateo 25, Hebreos 13. Y ella no sabía, pero lo hizo igual, porque el amor no necesita saber para actuar, solo actúa. Y fue bendecida, no porque lo mereciera, sino porque el amor es semilla y Dios multiplica las semillas plantadas en tierra fértil de fe. Ustedes también pueden hospedar, alimentar, vestir, visitar, y será a mí. Y la recompensa, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Las 55 personas lloraron, se comprometieron, decidieron vivir diferente. Y Jesús salió prometiendo volver, no sabía cuándo, pero volvería. Los años pasaron después de la segunda visita de Jesús, y cada año traía nuevas bendiciones, nuevos milagros, nuevas transformaciones. La comunidad de Piedra Grande se convirtió en un faro de esperanza en toda la región. Personas de comunidades vecinas comenzaron a mudarse allí, atraídas por las historias de amor, sanidad y provisión divina. La población creció de 250 habitantes a casi 500 en el transcurso de 10 años. Nuevas familias llegaban buscando no solo mejorar su situación económica, sino también encontrar algo que habían perdido en las ciudades, en la modernidad, en el mundo acelerado, encontrar comunidad verdadera, amor genuino, fe vivida y no solo predicada. Y encontraban todo eso en Piedra Grande, especialmente en la casa de Rosa, que se había convertido en el corazón espiritual de toda la comunidad. La capilla tuvo que ser ampliada 2 veces. Primero agregaron una extensión simple de madera que añadió espacio para 30 personas más. Después, con donaciones que llegaban de personas agradecidas que Rosa había ayudado, construyeron una capilla nueva, más grande, con capacidad para 150 personas. La inauguración fue una celebración que duró 3 días. Llegaron personas de 10 comunidades diferentes. El obispo de la diócesis vino personalmente para bendecir el nuevo edificio, y durante su visita pidió hablar con Rosa a solas. Doña Rosa le dijo, he escuchado historias increíbles sobre usted, sobre sanidades, sobre encuentros con Jesús, sobre transformaciones milagrosas. Cuénteme todo, con sus propias palabras. Quiero escuchar directamente de usted. Y Rosa le contó todo, desde el principio sin omitir nada, sin exagerar nada, simplemente la verdad tal como había sucedido. El obispo escuchó durante 2 horas sin interrumpir una sola vez. Cuando ella terminó, él tenía lágrimas en los ojos. Doña Rosa, he servido a la iglesia durante 40 años. He conocido a muchas personas santas, he visto muchas cosas extraordinarias, pero nunca he conocido a alguien con una fe tan pura, tan simple, tan poderosa como la suya. Usted es un tesoro viviente de la iglesia, un recordatorio de que Dios todavía obra milagros, todavía visita a su pueblo, todavía recompensa la fe y el amor. Quiero que sepa que voy a documentar su historia. Voy a asegurarme de que se preserve, de que se comparta, porque generaciones futuras necesitan saber que Dios es fiel, que Jesús cumple sus promesas, que el amor nunca falla. Rosa continuó su ministerio de amor práctico. Su casa siempre tenía las puertas abiertas. En cualquier momento del día o de la noche, alguien podía tocar y encontrar ayuda. Una madre desesperada porque su bebé tenía fiebre alta en medio de la noche, tocaba la puerta de Rosa, y Rosa se levantaba, oraba por el bebé, lo llevaba a la clínica de Gabriela si era necesario. Se quedaba con la madre hasta que la crisis pasara. Un hombre que había perdido su trabajo y no tenía dinero para alimentar a su familia, llegaba avergonzado, con la cabeza baja, y Rosa no lo juzgaba, no le hacía preguntas incómodas, simplemente llenaba una bolsa con frijoles, arroz, tortillas, verduras, huevos, y se la daba diciéndole, esto es un regalo, no un préstamo, no me tiene que pagar nada, solo páselo a otro cuando pueda, cuando esté mejor, ayude a alguien más. Una joven que había sido abusada y estaba contemplando el suicidio, llegaba en la madrugada,
temblando, llorando, queriendo morir, y Rosa la abrazaba, la sostenía mientras lloraba, oraba con ella, le hablaba de su propio dolor, de sus propias pérdidas, de cómo Dios había sido fiel a través de todo, y la joven encontraba una razón para seguir viviendo, encontraba esperanza donde solo había oscuridad. Los jueves por la noche se convirtieron en una institución en Piedra Grande. Lo que comenzó con 18 personas en la primera reunión creció a 60, después a 80, después a más de 100. Tuvieron que mover las reuniones afuera, bajo un cobertizo grande que la comunidad construyó específicamente para ese propósito. Las reuniones seguían un patrón simple pero poderoso. Comenzaban con alabanzas, canciones sencillas que todos conocían, acompañadas por guitarras, tambores improvisados, palmas, voces levantándose al cielo estrellado. Después Rosa compartía una breve enseñanza, nunca más de 10 minutos, siempre práctica, siempre enfocada en el amor de Dios y cómo vivirlo en la vida diaria. Después venía el tiempo de testimonios, donde personas compartían lo que Dios había hecho en sus vidas esa semana. Sanidades, provisiones milagrosas, respuestas a oraciones, reconciliaciones familiares, victorias sobre adicciones. Cada testimonio fortalecía la fe de todos los presentes. Después el tiempo de oración, donde formaban círculos pequeños y oraban unos por otros, por necesidades específicas, por sueños, por sanidades. Y finalmente, comunión, compartiendo alimentos que todos traían, tortillas, tamales, atole, café, pan dulce, frutas, creando un banquete comunitario donde nadie se iba con hambre, ni física ni espiritualmente. Rosa también comenzó a discipular intencionalmente a mujeres jóvenes de la comunidad. 6 jóvenes entre 18 y 25 años se reunían con ella todos los martes por la mañana. Rosa les enseñaba no con conferencias teológicas, sino con su vida, con su ejemplo. Las llevaba consigo en sus tareas diarias, a la milpa donde les enseñaba a trabajar la tierra, y mientras trabajaban hablaban de fe, de confianza en Dios, de contentamiento, de generosidad. Las llevaba cuando visitaba a los enfermos y les mostraba cómo orar con compasión, cómo escuchar sin juzgar, cómo servir con humildad. Las llevaba cuando alguien necesitaba ayuda práctica y les enseñaba a dar sin esperar nada a cambio, a amar sin condiciones. Esas 6 jóvenes se convirtieron en líderes poderosas en la comunidad. Una de ellas, Marisol, sintió el llamado a ser misionera y fue a servir en comunidades indígenas en Chiapas. Otra, Lucía, se convirtió en maestra de la escuela primaria local y transformó la educación en Piedra Grande, integrando valores cristianos con excelencia académica. Otra, Carmen, abrió un pequeño negocio de costura y empleó a 10 mujeres, todas viudas o madres solteras, dándoles no solo trabajo, sino dignidad y esperanza. Los milagros continuaron, no todos los días, pero con suficiente frecuencia como para recordarle a la comunidad que Dios estaba vivo, activo, presente. Don Chuy, dueño de la tienda del pueblo, fue diagnosticado con cáncer de estómago en etapa 4. Los médicos le dieron 3 meses de vida. La comunidad ayunó y oró durante una semana. Rosa fue a visitarlo personalmente. Puso sus manos sobre su estómago y oró con una autoridad que venía directamente del cielo. 3 semanas después, Don Chuy regresó al hospital para comenzar quimioterapia, y los doctores no podían encontrar el tumor. Habían desaparecido completamente, sin explicación médica. Don Chuy vivió 12 años más, completamente sano, y dedicó el resto de su vida a servir a Dios y a la comunidad. La pequeña Sofía, de 6 años, nació con un defecto cardíaco congénito que requería cirugía que la familia no podía pagar. Los médicos dijeron que sin la operación moriría antes de cumplir 10 años. Rosa organizó a toda la comunidad para orar y también para juntar fondos. En 3 meses reunieron 80,000 pesos a través de ventas de comida, rifas, donaciones. Pero antes de que pudieran programar la cirugía, en un chequeo de rutina, los cardiólogos descubrieron que el defecto se había corregido solo. El corazón estaba perfectamente normal,
un milagro médico que los doctores no podían explicar. El joven Roberto, 17 años, estaba atrapado en las drogas, específicamente metanfetaminas que estaban destruyendo su vida y destrozando a su familia. Su madre, doña Estela, llegó a Rosa desesperada, llorando, sin saber qué más hacer. Rosa fue personalmente a buscar a Roberto. Lo encontró en una casa de drogas en el pueblo vecino, y en lugar de regañarlo o juzgarlo, simplemente le dijo: «Te amo, Roberto, Dios te ama, y hay un plan mejor para tu vida. Ven conmigo». Algo en su voz, en su mirada, en su amor genuino, quebró las cadenas de la adicción. Roberto fue con ella. Pasó 3 días en la casa de Rosa, donde ella oró por él constantemente. Le dio comida nutritiva, le habló de su valor, de su propósito, de cómo Dios podía restaurar lo que las drogas habían destruido. Roberto salió de esos 3 días completamente libre, sin síntomas de abstinencia, sin deseo de volver a las drogas. 10 años después, era pastor de jóvenes en la capilla, ayudando a otros jóvenes a escapar de las mismas cadenas que él había roto. Pero no todo fue fácil. Rosa enfrentó oposición también. Algunos líderes religiosos de denominaciones vecinas la acusaban de promover fanatismo, de engañar a la gente con falsas esperanzas, de inventar historias sobre Jesús para ganar atención. Algunos incluso la llamaron bruja, diciendo que su poder venía del diablo y no de Dios. Estas acusaciones dolían profundamente, no porque dudara de su experiencia, sino porque veía cómo confundían a algunas personas, cómo sembraban dudas en corazones débiles. Pero Rosa no respondía con enojo ni con defensa agresiva. Simplemente decía: «Juzguen por los frutos. Jesús dijo que por sus frutos los conocerán. Miren los frutos en Piedra Grande. Familias restauradas, adictos liberados, enfermos sanados, pobres alimentados, solitarios amados, y decidan ustedes mismos si esto viene de Dios o del diablo». Y los frutos hablaban más fuerte que cualquier acusación. Personas que venían a Piedra Grande escépticas se iban creyentes. Personas que llegaban enfermas se iban sanas. Personas que llegaban desesperadas se iban esperanzadas. Rosa también enfrentó la tentación del orgullo. Cuando las personas comenzaron a llamarla santa, a tratarla como si fuera especial, superior, más cerca de Dios que ellos, tuvo que luchar contra la tentación de creerlo. Pero se acordaba de las palabras de Jesús: «No soy más que un instrumento. Dios usa vasos de barro para mostrar que el poder viene de Él y no del vaso». Entonces, cuando alguien la elogiaba demasiado, ella redirigía la alabanza a Dios. «No soy yo, es Jesús trabajando a través de mí. Yo no soy nada, Él es todo». Y vivía en humildad genuina, lavando su propia ropa en el río, trabajando su milpa con sus propias manos, comiendo la misma comida simple que siempre había comido, durmiendo en la misma cama donde había dormido durante décadas. El dinero que recibía, de la ayuda social y de sus ventas, lo usaba mayormente para ayudar a otros. Guardaba solo lo necesario para sus necesidades básicas. El resto lo regalaba. Lo invertía en la comunidad, en la capilla, en los necesitados. A medida que Rosa envejecía, comenzó a preparar a la siguiente generación para continuar el ministerio después de que ella partiera. Sabía que no viviría para siempre en este cuerpo terrenal. Entrenó a las 6 jóvenes que discipulaba, pero también identificó a otros líderes emergentes en la comunidad. Don Vicente, un hombre de 45 años que había sido alcohólico, pero que Jesús había libertado completamente, tenía un don especial para aconsejar a otros hombres luchando con adicciones. Rosa lo animó a desarrollar ese ministerio. Le dio espacio en las reuniones de los jueves para compartir su testimonio y ofrecer ayuda. Doña Remedios, 58 años, tenía un don profético. Recibía palabras de Dios para personas específicas, palabras que traían sanidad, dirección, esperanza. Rosa la mentoreó en cómo usar ese don con sabiduría, con humildad, siempre señalando a Jesús y nunca a sí misma. El joven Esteban, 22 años, tenía pasión por la adoración y habilidad musical natural. Rosa lo apoyó para que formara un grupo de alabanza que se convirtió en parte integral de todas las reuniones comunitarias.
En sus últimos años, Rosa escribió, con la ayuda de doña Chole, que escribía mejor, un pequeño libro contando su historia completa y las lecciones que había aprendido. No era un libro elegante ni profesionalmente editado, solo páginas escritas a mano en varios cuadernos, pero contenía sabiduría profunda, verdades eternas expresadas en lenguaje simple. El padre Miguel lo leyó y lloró. Esto necesita ser publicado, doña Rosa. Necesita llegar a más personas. Pero Rosa decía, si Dios quiere que llegue a más personas, Él encontrará la manera. Yo solo escribí lo que Él puso en mi corazón. Después de su muerte, el padre Miguel efectivamente encontró una editorial católica pequeña que publicó el libro. Se tituló Hospedé a Cristo, el testimonio de Rosa María Gutiérrez. Vendió modestamente, solo unos miles de copias, pero cada persona que lo leyó fue transformada profundamente. Generó un movimiento pequeño pero poderoso de personas comprometidas a hospedar a extraños, a alimentar a hambrientos, a amar sacrificialmente, inspiradas por el ejemplo de Rosa. Rosa vivió hasta los 86 años, 19 años después del encuentro inicial con Jesús, y cuando murió fue rodeada por cientos porque la capilla había crecido a 120 miembros regulares, y toda la comunidad extendida la amaba profundamente. En sus últimos días, Rosa estuvo consciente y lúcida hasta casi el final. Recibió visitas de cientos de personas que venían a agradecerle, a despedirse, a recibir una última bendición de la mujer que había cambiado sus vidas. Cada visitante recibía una palabra personalizada, un abrazo, una oración. Rosa usó sus últimas fuerzas no para sí misma, sino para bendecir a otros, hasta el final, viviendo el amor sacrificial que había caracterizado toda su vida. 3 días antes de morir, tuvo otra visita de Jesús. Esta vez no vino como el hombre hambriento en el bosque, sino en todo su gloria, radiante, hermoso, majestuoso. Solo Rosa podía verlo, pero todos en el cuarto sintieron una presencia poderosa, un amor abrumador que llenaba el espacio. Jesús se sentó en el borde de su cama, tomó su mano arrugada en las suyas y le habló. Rosa, mi sierva fiel, mi amiga amada, has corrido la carrera, has peleado la buena batalla, has guardado la fe, y ahora ven, recibe tu corona, recibe tu recompensa, entra en el gozo preparado para ti desde la fundación del mundo. ¿Ya es tiempo?, Rosa preguntó sin miedo, solo con curiosidad pacífica. Ya es tiempo. Has cumplido tu propósito, has amado bien, has servido fielmente, has multiplicado los talentos que te di. Ahora descansa en mis brazos eternamente. ¿Y la comunidad?, Rosa preguntó preocupada por los que dejaba atrás. La comunidad estará bien. Has plantado semillas que crecerán por generaciones. Has entrenado líderes que continuarán el trabajo. Has establecido fundamentos que no se moverán. No te preocupes por ellos. Yo cuidaré de ellos como he cuidado de ti. Rosa sonrió, paz completa inundando su ser. Entonces estoy lista, Señor. Estoy lista para ir a casa. Jesús la besó en la frente. En 3 días, al amanecer, vendré por ti. No tengas miedo. Será hermoso. Y desapareció dejando un aroma de rosas frescas que permaneció en el cuarto durante horas. Exactamente 3 días después, al amanecer del 12 de agosto, rodeada por doña Chole, el padre Miguel, Gabriela, las 6 jóvenes que había discipulado y más de 30 personas que habían pasado la noche en vigilia, orando y adorando, Rosa abrió los ojos una última vez. «Lo veo», susurró con voz clara y fuerte a pesar de su debilidad física. «Veo a Jesús con brazos abiertos. Veo a Tomás, mi esposo amado, esperándome. Veo a mi madre, a mi padre. Veo el cielo, es tan hermoso, más hermoso de lo que jamás imaginé. Y está diciendo, ven, sierva buena y fiel. Descansa, trabajo bien hecho». Y con una última exhalación pacífica, su espíritu dejó su cuerpo terrenal y entró en la presencia eterna de su Salvador. Las personas en el cuarto no lloraron con desesperación, sino con gozo mezclado con tristeza. Gozo porque sabían que Rosa estaba ahora en el lugar que siempre había anhelado.
Tristeza porque extrañarían su presencia física, su sabiduría, su amor, pero la tristeza era temperada por la certeza de que volverían a verla, de que la separación era temporal, de que el cielo era real, y Rosa ahora estaba allí, completa, amada, en paz perfecta y eterna. El funeral desbordó la capilla grande que había sido construida años atrás. Más de 500 personas vinieron, de Piedra Grande, de comunidades vecinas, de pueblos cercanos, incluso de ciudades a 3 horas de distancia. Personas que Rosa había tocado, ayudado, amado. No pudieron hacer la misa adentro, tuvieron que hacerla afuera, bajo los árboles grandes que daban sombra, con el cielo azul como techo y las montañas como paredes. El padre Miguel predicó durante 40 minutos, su sermón más largo y más poderoso. Habló de cómo Rosa había hospedado a Cristo literalmente, de cómo había vivido Mateo 25, no como teoría, sino como práctica diaria, de cómo había demostrado que el cristianismo verdadero no es religión, sino relación, no es ritual, sino amor en acción. Personas compartieron testimonios durante 3 horas, cada testimonio más poderoso que el anterior. Doña Petra habló de cómo Rosa había orado por su artritis y el dolor había desaparecido completamente, permitiéndole trabajar de nuevo, sostenerse a sí misma. Roberto, el exadicto, habló de cómo Rosa lo había rescatado de las drogas con amor incondicional, cómo le había dado una segunda oportunidad en la vida. Marisol, una de las discípulas, habló de cómo Rosa la había entrenado, mentoreado, preparado para el ministerio misionero que ahora desarrollaba en Chiapas. Don Chuy, el tendero sanado de cáncer, habló de cómo Rosa había orado por él con tal fe que el tumor había desaparecido milagrosamente. Historia tras historia tras historia, sanidades, provisiones milagrosas, familias restauradas, matrimonios salvados, adicciones rotas, esperanza restaurada. Al final, el padre Miguel hizo una invitación. Todos los que han sido tocados por la vida de Rosa, todos los que han experimentado el amor de Dios a través de ella, levanten la mano. Más de 400 manos se levantaron. Ahora, todos los que están dispuestos a continuar su legado, a vivir como ella vivió, a amar como ella amó, a servir como ella sirvió, a hospedar al extraño, a alimentar al hambriento, a vestir al desnudo, a visitar al enfermo, pónganse de pie. Las 500 personas se pusieron de pie, y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Una brisa suave sopló a través del claro del bosque, aunque el día había estado completamente quieto, y con la brisa vino el aroma de rosas frescas, el mismo aroma que había llenado el cuarto de Rosa cuando Jesús la visitó por última vez. Y todos lo percibieron, y todos supieron, sin duda ninguna, que Jesús estaba allí, presente, bendiciendo, aprobando, diciendo: «Bien hecho, siervos buenos y fieles. Ahora continúen el trabajo que Rosa comenzó. Multipliquen el amor que ella sembró, y yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». La enterraron al lado de Tomás en el panteón de Piedra Grande, bajo un árbol grande de aguacate que daba sombra. No pusieron una lápida elaborada, solo una cruz simple de madera con las palabras Rosa María Gutiérrez Santos, 1954-2040. Hospedó a Cristo, amó incondicionalmente, vivió fielmente. Y debajo, Mateo 25:40, cuando lo hicieron con uno de los más pequeños de estos mis hermanos, conmigo lo hicieron. Pero su verdadero monumento no era la tumba, sino la comunidad transformada que dejó, las vidas cambiadas, el amor multiplicado. Su casa se convirtió inmediatamente en un centro permanente de oración y servicio comunitario. Las 6 jóvenes que ella había discipulado se turnaban para mantenerla abierta, para continuar la tradición de las reuniones de los jueves, para asegurar que cualquier persona necesitada pudiera tocar la puerta en cualquier momento y encontrar ayuda. El libro que había escrito a mano fue publicado, como ya mencionamos, y aunque no se volvió un bestseller comercial, circuló en círculos cristianos comprometidos, inspirando a miles a vivir vidas de amor radical y hospitalidad sacrificial. 10 años después de su muerte,
Piedra Grande había crecido a 800 habitantes. La capilla tenía 250 miembros activos. Había 3 ministerios formales operando: un ministerio de ayuda a adictos dirigido por Roberto, un ministerio de mujeres dirigido por Carmen y Lucía, y un ministerio de sanidad y oración dirigido por Doña Remedios. La comunidad había establecido una escuela cristiana pequeña que educaba a 80 niños con excelencia académica y formación espiritual sólida. Había una clínica médica más grande, todavía dirigida por Gabriela, quien ahora tenía 55 años, que atendía no solo a Piedra Grande, sino a 5 comunidades vecinas. El impacto económico también era significativo. Varios negocios pequeños habían surgido, todos operando con principios cristianos de honestidad, generosidad y excelencia. Una cooperativa de café que empleaba a 40 familias y pagaba salarios justos. Un taller de carpintería que fabricaba muebles de alta calidad y reinvertía ganancias en la comunidad. Una panadería comunitaria que empleaba a viudas y madres solteras. La pobreza extrema había sido virtualmente eliminada. No porque todos fueran ricos, sino porque todos se cuidaban unos a otros. Cuando alguien pasaba necesidad, la comunidad respondía inmediatamente con ayuda práctica y tangible. Pero más importante que el crecimiento numérico o económico era el crecimiento espiritual. Piedra Grande se había convertido en un lugar donde el amor de Dios no era solo predicado, sino demostrado diariamente. Donde los extraños eran recibidos con brazos abiertos. Donde los pobres eran honrados y no despreciados. Donde los enfermos eran visitados y cuidados. Donde los niños eran valorados y protegidos. Donde los ancianos eran respetados y cuidados. Donde el perdón era practicado y no solo enseñado. Donde la reconciliación era buscada activamente en cada conflicto. Donde la generosidad era el estilo de vida normal y no la excepción. Personas de otras partes de México e incluso de otros países comenzaron a visitar Piedra Grande para aprender, para ver con sus propios ojos cómo era posible que una comunidad viviera así en el siglo XXI, cómo era posible que el cristianismo del primer siglo todavía existiera en forma práctica y no solo en teoría. Y regresaban a sus propias comunidades inspirados, desafiados, comprometidos a implementar los mismos principios de amor radical que habían visto vividos en Piedra Grande. 20 años después de la muerte de Rosa, en el 2060, las 6 discípulas originales, ahora mujeres maduras entre 50 y 60 años, se reunieron para conmemorar el aniversario. Se sentaron bajo el árbol de aguacate cerca de la tumba de Rosa y recordaron. Marisol, que había regresado de Chiapas después de 15 años de servicio misionero y ahora dirigía el Ministerio de Evangelismo de la capilla, dijo: «Ella nos enseñó que el amor no es un sentimiento, sino una decisión, una acción, un compromiso diario de poner a otros primero». Lucía, directora de la escuela cristiana, dijo: «Ella nos mostró que la verdadera educación no es solo llenar mentes con información, sino formar corazones con amor y carácter». Carmen, propietaria de la cooperativa de costura que ahora empleaba a 25 mujeres, dijo: «Ella nos demostró que los negocios pueden ser ministerio, que puedes prosperar económicamente mientras bendices a otros y honras a Dios». Y así siguieron, cada una compartiendo lo que habían aprendido de Rosa, cómo ella había marcado sus vidas irreversiblemente, cómo el tiempo con ella había sido corto, pero el impacto eterno. Y al final, se arrodillaron juntas junto a la tumba y oraron: «Señor Jesús, gracias por darnos a Rosa como ejemplo, como mentora, como madre espiritual. Ayúdanos a continuar su legado fielmente. Ayúdanos a amar como ella amó, a servir como ella sirvió, a hospedar como ella hospedó. Y cuando nuestro tiempo termine, que podamos escuchar las mismas palabras que ella escuchó: bien hecho, sierva buena y fiel. Entra en el gozo de tu Señor». Y mientras oraban, el mismo aroma de rosas frescas llenó el aire, y supieron que su oración había sido escuchada, que Jesús estaba presente, que el legado continuaría de generación en generación hasta que Él regresara en gloria. Pero el legado continuó, la capilla continuó creciendo, el amor continuó expandiéndose.
La casa de Rosa se convirtió en centro de oración permanente, mantenida, abierta, un lugar donde los necesitados vienen y encuentran ayuda, donde los quebrantados vienen y encuentran sanidad, donde los perdidos vienen y encuentran a Dios. La historia de Rosa fue contada, recontada, escrita, compartillada, inspirando a miles, a millones, de que actos simples de amor cambian eternidades. Porque Rosa no hizo nada extraordinario, solo hospedó a un extraño, alimentó al hambriento, cuidó al enfermo. Pero el extraño era Jesús y eso cambió todo. Y el mensaje resuena todavía hoy, más fuerte que nunca en un mundo que se ha vuelto cada vez más frío, más individualista, más centrado en sí mismo. Jesús todavía viene disfrazado como el pobre que pide ayuda en la esquina, como el enfermo que todos evitan, como el perdido que busca dirección, como el hambriento que no tiene qué comer, como el extraño que necesita hospitalidad, y cuando los recibimos, lo recibimos a Él. Y cuando lo recibimos a Él, somos transformados eterna, completa, milagrosamente como Rosa, que de viuda pobre y solitaria, viviendo en extrema pobreza, se convirtió en madre espiritual de cientos, en canal de bendición para miles, porque hospedó a Cristo sin saber que era Él, solo amando porque amar era lo correcto, lo natural, lo que su corazón le dictaba hacer. Y aquí está la pregunta que cada uno de nosotros debe responder honestamente delante de Dios. Si tú hubieras sido quien encontró a ese hombre hambriento y perdido en el bosque, ¿qué habrías hecho? Sé sincero contigo mismo. ¿Lo habrías ayudado o habrías seguido tu camino? ¿Habrías dado de lo poco que tienes o habrías pensado que primero necesitas cubrir tus propias necesidades? ¿Habrías abierto tu casa a un extraño o habrías tenido miedo de que fuera peligroso? Porque las excusas son fáciles de encontrar. No tengo recursos suficientes para ayudar a otros, tengo que cuidar primero a mi familia. No puedo confiar en extraños, vivimos en tiempos peligrosos. No es mi responsabilidad, hay organizaciones y programas del gobierno para eso. No tengo tiempo, estoy demasiado ocupado con mi trabajo, mi familia, mis propias necesidades. Pero Jesús no aceptó excusas. En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita, los líderes religiosos, los que se suponía que eran los más cercanos a Dios, pasaron de largo cuando vieron al hombre herido. Tenían excusas perfectamente válidas. Tenían responsabilidades religiosas importantes. Tocar a un hombre herido los habría hecho ceremonialmente impuros. Detenerse habría sido peligroso. Los ladrones podrían haber estado esperando para atacarlos también, pero sus excusas no los justificaron. El samaritano, el extranjero, el que la sociedad despreciaba, fue quien se detuvo, quien ayudó, quien dio generosamente de su tiempo y recursos sin esperar nada a cambio. Y Jesús dijo claramente, «Ve y haz tú lo mismo». Rosa no tenía excusas que la justificaran para no ayudar. Ella tenía todas las razones válidas del mundo para pasar de largo. Era anciana, 67 años, con un cuerpo quebrado por décadas de trabajo duro. Era pobre, viviendo en pobreza extrema, sin ingresos fijos dependiendo de su milpa para sobrevivir día a día. Era sola, sin familia que la apoyara si algo le pasara. El hombre era un extraño completo, podría haber sido peligroso, podría haberle hecho daño. Ayudarlo significaba compartir de la poca comida que tenía, significaba darle su única cama, significaba invertir tiempo y energía que apenas tenía. Pero ninguna de estas razones válidas le impidió actuar con amor. Porque el amor verdadero, el amor que viene de Dios, no calcula, no cuenta el costo, no mide, no se pregunta qué voy a recibir a cambio. El amor verdadero simplemente ama, porque amar es lo correcto, porque amar es reflejar la naturaleza de Dios, quien es amor. Y aquí está la verdad hermosa y poderosa que la historia de Rosa nos enseña. Cuando amamos sacrificialmente, cuando damos generosamente sin esperar retorno, cuando hospedamos al extraño, cuando alimentamos al hambriento, cuando vestimos al desnudo, cuando visitamos al enfermo y al prisionero, no solo estamos bendiciendo a la persona que recibe nuestra ayuda, estamos siendo bendecidos nosotros mismos de formas que no podemos imaginar.
Rosa dio de su pobreza y recibió abundancia. Dio de su soledad y recibió comunidad. Dio de su dolor y recibió sanidad. Dio de su vida sin propósito aparente y recibió propósito transformador. No porque estuviera haciendo un trato con Dios, doy esto para recibir aquello, sino porque así funciona el reino de Dios. La generosidad siembra semillas que Dios multiplica. El amor dado retorna multiplicado. La bendición compartida se convierte en bendición recibida. No inmediatamente, no siempre en la forma que esperamos, pero siempre, siempre, Dios es fiel en recompensar a quienes aman con corazón puro y motivos correctos. Pero escucha esto muy claramente, porque es crucial. Rosa no ayudó al hombre hambriento para recibir recompensa. Ayudó porque vio a alguien en necesidad y su corazón respondió con compasión. Si hubiera ayudado esperando recompensa, esperando que Dios le devolviera con bendiciones materiales, habría sido manipulación, habría sido transacción, habría sido egoísmo disfrazado de generosidad. Pero porque ayudó con corazón puro, sin agenda oculta, sin expectativas, Dios la recompensó abundantemente. Esta es la paradoja del reino de Dios. Los que buscan recompensa no la encuentran. Los que no buscan recompensa, sino que simplemente aman, la reciben en medida desbordante. Los que dan esperando recibir terminan vacíos. Los que dan sin esperar nada terminan rebosando de bendiciones. Y ahora viene la aplicación práctica para tu vida. Porque esta historia no es solo para inspirarte emocionalmente por 20 minutos y después olvidarla. Esta historia es un llamado a la acción, un desafío a vivir diferente, una invitación a participar en algo más grande que tú mismo. Entonces aquí están 3 pasos concretos que puedes tomar hoy mismo para comenzar a vivir como Rosa vivió, para hospedar a Cristo en las personas que Dios pone en tu camino, para ser canal de bendición en un mundo que desesperadamente necesita ver el amor de Dios demostrado en forma práctica y tangible. Paso número 1. Abre tus ojos a las necesidades a tu alrededor. Vivimos en un mundo lleno de personas heridas, hambrientas, solitarias, perdidas, desesperadas. Pero muchas veces estamos tan enfocados en nuestras propias vidas, nuestros propios problemas, nuestras propias agendas, que no vemos lo que está justo frente a nosotros. El vecino anciano que vive solo y nadie lo visita. La madre soltera que trabaja 2 empleos y apenas puede alimentar a sus hijos. El joven que está luchando con depresión y contemplando el suicidio. El inmigrante que acaba de llegar y no conoce a nadie. El adicto que quiere cambiar pero no tiene apoyo. Están allí a tu alrededor, pero ¿los ves? ¿Realmente los ves? Jesús dijo en Mateo 9:36, cuando vio a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús vio, no pasó de largo, no ignoró, vio y tuvo compasión, y la compasión lo movió a actuar. Así que el primer paso es pedir a Dios que abra tus ojos, que te haga sensible a las necesidades a tu alrededor, que rompa la burbuja de comodidad en la que vivimos, donde solo nos preocupamos por nosotros mismos y los nuestros. Paso número 2. Decide actuar, aunque sea incómodo, aunque sea costoso, aunque sea inconveniente. Porque ayudar a otros siempre va a costar algo. Va a costar tiempo que podrías usar en ti mismo. Va a costar dinero que podrías gastar en tus propios deseos. Va a costar energía emocional. Va a costarte salir de tu zona de confort. Pero aquí está la verdad. Las cosas que más valen en la vida siempre cuestan algo. El amor verdadero siempre es sacrificial. No puedes amar sin dar, sin sacrificar, sin poner a otros antes que a ti mismo. Entonces, cuando veas una necesidad y sientas que Dios te está llamando a actuar, no busques excusas. No digas, no tengo suficiente, no tengo tiempo, no es mi responsabilidad, alguien más lo hará. Simplemente actúa. Invita a esa persona solitaria a comer. Lleva comida a esa familia que está pasando necesidad. Ofrece tu tiempo para ayudar a ese joven con su tarea. Abre tu casa para hospedar a ese extraño que necesita un lugar. Empieza pequeño,
si necesitas empezar pequeño. Rosa no salvó a toda la comunidad el primer día. Empezó con un hombre hambriento que encontró en el bosque, y de ese acto de amor sacrificial nació un movimiento que transformó a cientos. Tú también empieza con uno. Una persona, una necesidad, una oportunidad de amar que Dios pone en tu camino, y después otra, y después otra, y antes de que te des cuenta, estarás viviendo un estilo de vida de amor radical que transforma no solo a las personas que ayudas, sino a ti mismo en el proceso. Paso número 3. Confía en que Dios proveerá lo que necesitas para dar lo que Él te pide dar. Esta es la parte que más nos cuesta. Pensamos, si doy esto no voy a tener suficiente para mí. Si comparto esto voy a quedar sin nada. Si invierto mi tiempo en otros, no voy a poder cumplir con mis propias responsabilidades. Pero Dios nunca te pide que des sin prometerte que Él suplirá lo que necesitas. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ves la promesa? Dios te dará no solo suficiente, sino abundancia, para que puedas continuar haciendo buenas obras. Rosa tenía casi nada, pero cuando dio lo poco que tenía a Cristo disfrazado, Dios multiplicó su provisión de formas que ella nunca habría imaginado. No se volvió millonaria, no vivió en lujo, pero tuvo suficiente, más que suficiente, abundancia para ella y para compartir con muchos otros. Y tú también experimentarás esto cuando comiences a dar con fe, cuando comiences a amar sacrificialmente, cuando comiences a confiar en que Dios es fiel en proveer para los que proveen a otros en su nombre. Ahora déjame compartir contigo algunas advertencias importantes porque no quiero que malinterpretes este mensaje. Primero, esto no es evangelio de la prosperidad. No estoy diciéndote que si das dinero, vas a recibir más dinero automáticamente. No es una fórmula matemática, no es magia, no es un truco para manipular a Dios para que te dé lo que quieres. Estoy hablando de un principio espiritual profundo que opera en el reino de Dios. Cuando amas sacrificialmente con motivos puros, Dios te recompensa, pero la recompensa no siempre es material, no siempre es inmediata, no siempre es en la forma que esperas. A veces la recompensa es paz en medio de circunstancias difíciles. A veces es gozo que trasciende las circunstancias. A veces es relaciones profundas y significativas. A veces es propósito y significado en la vida. A veces sí es provisión material. Pero siempre, siempre hay recompensa porque Dios es justo, Dios es fiel. Dios no olvida ningún acto de amor hecho en su nombre. Segundo, esto no significa que debas dar irresponsablemente. Dios te ha dado responsabilidades, tu familia, tus hijos si los tienes, y esas responsabilidades son sagradas. 1 Timoteo 5:8 dice claramente, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces sí tienes que cuidar a tu familia primero. Pero aquí está el punto. La mayoría de nosotros no estamos viviendo en los límites de la pobreza extrema como Rosa. La mayoría de nosotros tenemos más de lo que necesitamos. Tenemos exceso. Compramos cosas que no necesitamos. Gastamos dinero en entretenimiento, en lujos, en comodidades que no son esenciales. Y no estoy diciendo que todo eso sea malo, pero estoy diciendo que si examinaras honestamente tu vida, encontrarías recursos, tiempo, dinero, energía que podrías redirigir para amar a otros sin comprometer el cuidado apropiado de tu familia. Es cuestión de prioridades. Es cuestión de preguntarte, ¿qué es realmente importante? ¿Qué tiene valor eterno? ¿Acumular más cosas para mí mismo o invertir en personas que durarán para siempre? Tercero, usa sabiduría. No toda persona que pide ayuda necesita ayuda de la forma que la está pidiendo. Algunos necesitan dinero, algunos necesitan comida, algunos necesitan techo, pero otros
necesitan consejo sabio, necesitan rendición de cuentas, necesitan ser confrontados amorosamente con patrones destructivos en sus vidas. Algunos están manipulando, algunos están mintiendo, algunos van a usar tu ayuda para continuar en comportamientos autodestructivos. Entonces, ora por discernimiento. Pide al Espíritu Santo que te guíe en cómo ayudar. A veces la ayuda más amorosa no es dar lo que la persona pide, sino dar lo que realmente necesita. A veces significa decir no a una petición, pero ofrecer ayuda de otra forma. A veces significa dar con condiciones, con rendición de cuentas. Amar no significa ser ingenuo. Amar significa actuar para el bien verdadero de la otra persona, aunque eso no siempre sea lo más fácil o lo más cómodo. Y ahora quiero que entiendas algo profundamente importante. Esta historia de Rosa no es solo una historia bonita para inspirarte. Es una invitación de Jesús mismo. Él te está llamando a ti personalmente. Te está diciendo, he puesto personas en tu camino que me representan. El pobre, el enfermo, el solitario, el extraño. Y lo que hagas con ellos, lo haces conmigo. Cuando los recibas, me recibes. Cuando los rechaces, me rechazas. Esta no es teología abstracta, es realidad práctica. Jesús se identifica tan completamente con los necesitados que dice, cuando lo hiciste con ellos, conmigo, lo hiciste. Esto debería cambiar completamente cómo ves a las personas a tu alrededor. Ese mendigo en la calle no es solo un mendigo, es Cristo disfrazado. Ese inmigrante no es solo un inmigrante, es Cristo disfrazado. Ese enfermo en el hospital no es solo un paciente, es Cristo disfrazado. Ese prisionero no es solo un criminal, es Cristo disfrazado. Y cuando pasas de largo, cuando cierras tu corazón, cuando dices no es mi problema, estás pasando de largo a Cristo mismo. Pero cuando te detienes, cuando ayudas, cuando amas, estás recibiendo a Cristo mismo. Y la recompensa es eterna. Entonces, aquí está mi desafío final para ti. En las próximas 24 horas, pide a Dios que ponga en tu camino a alguien que necesite ayuda. Y cuando aparezca esa persona, y aparecerá porque Dios responde oraciones así, actúa. No pienses demasiado, no busques excusas. Simplemente ama. Dale comida si tiene hambre. Dale agua si tiene sed. Invítalo a tu casa si es forastero. Visítalo si está enfermo o en prisión. Haz lo que Mateo 25 te llama a hacer. Y observa lo que Dios hace. Observa cómo Él te bendice, no necesariamente con cosas materiales, pero sí con algo mucho más valioso, con la presencia de Cristo, con gozo profundo, con paz que sobrepasa todo entendimiento, con propósito y significado, con la certeza de que tu vida importa, de que estás haciendo diferencia, de que estás participando en algo eternamente significativo. Y si esta historia penetró en tu corazón, si sentiste la presencia de Jesús en cada palabra, te invito a hacer 3 cosas que traerán bendiciones a tu vida. Primero, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir más historias que fortalecerán tu fe y transformarán tu perspectiva sobre el amor incondicional de Dios. Cada semana compartimos testimonios reales, historias poderosas, enseñanzas que edifican tu vida espiritual y te desafían a vivir más como Cristo vivió. No te pierdas ni un solo video porque cada uno tiene el potencial de cambiar tu vida, de darte una nueva perspectiva, de inspirarte a amar más profundamente. Segundo, declara tu fe en Jesús en los comentarios. Escribe, creo en Jesús, o comparte cómo esta historia impactó tu corazón. Dime de qué país o ciudad nos estás viendo. Cuéntame si alguna vez has hospedado a un extraño, si alguna vez has experimentado la bendición de dar sacrificialmente. Tu testimonio puede inspirar a otros. Tu historia puede dar esperanza a alguien que está luchando. Entonces, no te guardes lo que Dios ha hecho en tu vida. Compártelo, decláralo, proclama lo que Dios es capaz de hacer cuando confiamos en Él completamente. Y en los comentarios también quiero que respondas esta pregunta específica que he estado haciendo durante todo este video. ¿Hospedarías a un extraño? ¿Alimentarías a un hambriento sin esperar nada a cambio? ¿O pasarías de largo pensando que no es tu problema? Sé honesto.
No hay respuesta incorrecta, pero tu honestidad te ayudará a identificar dónde estás espiritualmente y dónde Dios te está llamando a crecer. Tercero, comparte este video con alguien que necesita ser recordado que Jesús todavía viene disfrazado, probando corazones, buscando amor genuino, encontrando fe verdadera en lugares inesperados. Compártelo con alguien que está pasando por dificultades y necesita esperanza. Compártelo con alguien que tiene mucho pero se siente vacío porque no está invirtiendo en lo eterno. Compártelo con alguien que necesita ser desafiado a vivir más allá de sí mismo, a amar más radicalmente, a dar más generosamente. Cada vez que compartes un video como este, no solo estás compartiendo contenido, estás compartiendo vida, estás siendo instrumento de Dios para tocar corazones, para cambiar vidas, para extender el reino de Dios en la tierra. Recuerda, querido hermano, querida hermana, lo que hemos aprendido hoy a través de la vida extraordinaria de Rosa María Gutiérrez Santos. Rosa tenía casi nada según los estándares del mundo. Vivía en pobreza extrema, en una choza con goteras, comiendo lo mínimo para sobrevivir, trabajando hasta que su cuerpo gritaba de dolor, soportando una soledad tan profunda que hablaba con Dios en voz alta solo para escuchar una voz, aunque fuera la suya propia. No tenía dinero, no tenía educación formal, no tenía posición social, no tenía influencia, no tenía nada que el mundo considera valioso. Pero cuando encontró a Jesús hambriento y perdido en el bosque, disfrazado como un hombre necesitado, no dudó ni un segundo. Dio todo lo que tenía, su comida escasa, su cama, su tiempo, su energía, su amor, sin saber que estaba hospedando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fue bendecida abundantemente, no porque lo mereciera, no porque lo buscara, no porque estuviera haciendo un trato con Dios, sino porque el amor sacrificial siempre, siempre es recompensado por un Dios que es fiel, justo y generoso más allá de nuestra comprensión. Y tú puedes vivir la misma vida que Rosa vivió. No necesitas ser rico para ser generoso. No necesitas tener mucho para dar mucho, porque la generosidad no se mide por la cantidad, sino por el sacrificio. La viuda que dio 2 moneditas en el templo dio más que todos los ricos que dieron de su abundancia, porque ella dio todo lo que tenía. Y Jesús la elogió, la honró, la puso como ejemplo para todos nosotros. Tú también puedes ser ese ejemplo. Tú también puedes hospedar a Cristo en el extraño. Tú también puedes alimentar a Cristo en el hambriento. Tú también puedes servir a Cristo en el necesitado. Y cuando lo hagas, descubrirás algo maravilloso. Descubrirás que al dar recibes más de lo que diste. Al amar eres amado más profundamente. Al servir, encuentras tu verdadero propósito. Al vaciarte de ti mismo, eres llenado de Cristo. Hebreos 13:2 nos recuerda: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Rosa hospedó más que un ángel. Rosa hospedó a Cristo mismo. Y tú, cuando llegue la oportunidad, y llegará, créeme que llegará, tendrás que decidir. ¿Pasarás de largo como el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano? ¿O te detendrás como el samaritano mismo y ayudarás, aunque sea costoso, aunque sea incómodo, aunque sea riesgoso? Tu decisión en ese momento revelará quién eres realmente. Revelará si tu fe es genuina o superficial. Revelará si tu amor es verdadero o condicional. Revelará si estás viviendo para ti mismo o para Cristo. Porque Jesús fue absolutamente claro en Mateo 25, 31, 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono glorioso, y separará a las ovejas de las cabras, y a las ovejas dirá: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Y los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento, y te dimos de beber, forastero y te recibimos,
desnudo y te vestimos, enfermo o en la cárcel y te visitamos. Y el rey responderá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Esta no es una parábola opcional. Esta no es una sugerencia. Es un criterio por el cual seremos juzgados. Los que heredarán el reino eterno son los que amaron prácticamente, los que sirvieron sacrificialmente, los que vieron a Cristo en el necesitado y respondieron con compasión en acción. Y los que serán separados son los que pasaron de largo, los que cerraron sus ojos, los que endurecieron sus corazones, los que dijeron, no es mi problema. Esto debería sobrecogernos. Esto debería sacudirnos de nuestra complacencia. Esto debería motivarnos a vivir diferente, a amar más profundamente, a dar más generosamente, a servir más sacrificialmente. Entonces que la historia de Rosa María Gutiérrez Santos no sea solo una historia inspiradora que escuchaste un día y olvidaste al siguiente. Que sea un catalizador para transformación real en tu vida. Que sea el comienzo de un nuevo capítulo donde decides vivir no para ti mismo, sino para Cristo y para otros. Que sea el momento donde la semilla de amor radical es plantada en tu corazón y comienza a crecer hasta convertirse en un árbol poderoso que da sombra y fruto a muchos, porque eso es lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. No quiere que seas solo un consumidor de mensajes inspiradores. Quiere que seas un canal de bendición, un instrumento de su amor, una demostración viviente de que su reino es real, de que su poder es verdadero, de que su amor transforma absolutamente todo lo que toca. Que Dios te bendiga abundantemente, que llene tu vida de oportunidades de amar, que abra tus ojos a las necesidades a tu alrededor, que ablande tu corazón para responder con compasión, que te dé valentía para actuar aunque sea costoso, que multiplique todo lo que des como solo Él puede hacerlo, que te recompense no solo en esta vida, sino en la eternidad, con palabras que todos anhelamos escuchar. Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y nunca olvides, puedes ser pobre en bienes materiales, pero si eres rico en amor, si eres generoso en espíritu, si eres sacrificial en acción, eres más rico que cualquier millonario del mundo porque posees lo único que realmente importa, lo único que dura para siempre, amor que refleja el carácter mismo de Dios. Nos vemos en el próximo video con otra historia poderosa que edificará tu fe y te desafiará a vivir más como Cristo vivió. Hasta pronto, hermanos y hermanas, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén y amén.